Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Universalingüe Podcast. El día de hoy tenemos como invitado al señor Miguel Cisneros. El señor Miguel Cisneros es dominicano y nació en Santo Domingo, ¿ok? Actualmente está viviendo aquí en Jarabacoa, ¿ok? Un pueblo de la República Dominicana, de la provincia La Vega. El señor Cisneros sabe inglés y sabe español. Su idioma nativo es español. Entonces va a estar compartiendo con nosotros el día de hoy y contándonos un poco cómo ha sido su aventura con los idiomas, parte de él, de su historia, y dándonos un poco de información y un poco de conocimiento, compartiendo un poco de su conocimiento con nosotros. Nada, bienvenido, Muchas Miguel. gracias, muchas gracias. Encantado de estar aquí hoy. Excelente, excelente. Nada, comencemos. Excelente. Háblanos un poco de ti, cuéntanos de ti, un poquito de tu historia. Ok, bien, tal y como mencionas, mi nombre es Miguel Cisnero. Soy oriundo de Santo Domingo, pero me mudé aquí por razones de trabajo hace unos 8 años ya, aproximadamente. Soy profesional en el área de hotelería y turismo y he trabajado en esa área varias veces o en varias ocasiones, pero mi trabajo principal es, soy policía o militar y trabajo directamente en la Dirección Central de Policía de Turismo, Politur Excelente. hoy conocido, y ahí me desempeño como digitador, pero tal y como mencioné en la hotelería, he trabajado en distintas áreas de servicio, en restaurantes, en hoteles y organizaciones internacionales también. Ok, tú comenzaste, yo sé que no está en el script, pero tú comenzaste a trabajar a qué edad. Yo comencé a trabajar aproximadamente bueno, en primer lugar con mis padres, cuando tenía 13, 14 años, yo tenía un local comercial y ahí yo ayudaba siempre. Eso no es trabajo, dirían, pero sí, yo siempre No, trabajo, estaba ahí con trabajo. ellos. Está bien. Entonces ya luego a los 17 años comencé formalmente a trabajar. Ok. Sí, ahí mi primer trabajo y, bueno, uno de mis primeros trabajos, y es el que tengo actualmente, es que soy policía y trabajo en Politur. Desde que tenía 17 años, ahí ya comencé el entrenamiento y fui fluyendo en esa área y dije, bueno, me gusta porque entiendo que yo nací para servir y una de las mejores formas es sirviendo al país. Exactamente, excelente, bien. Sí. Bueno, señores, la gente que está aquí en República Dominicana, en Jarabacoa, si necesitan a alguien, ya saben a quién buscar, alguien que hable dos idiomas, a my friends, my American friends, que necesitan a alguien, aquí está el señor Miguel Cisneros, una persona muy respetuosa, educada y gentil, siempre como él lo dice, dispuesto a servir. Yo creo que una de las cosas que lo caracteriza a él. Y que, bueno, primero que todo es difícil de conseguir personas que son honestas y están dispuestas a servir y son puntuales. They're on time. Gracias, Ok, gracias. sí, exacto, es verdad. Este, este, Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué fue o ha sido lo más difícil para ti en tu proceso de aprender el idioma inglés? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque hay muchas cosas que son difíciles cuando uno comienza a aprender un idioma o cuando está en el proceso, no solo cuando comienza, sino cuando va en el medio y cuando ya llega a un cierto nivel. Pero una de las cosas más difíciles con el inglés, yo diría, que es adaptarse a todos los acentos existentes, porque todos sabemos que el inglés es una de las lenguas más habladas en el mundo como segundo idioma. Por ejemplo, muchos países lo tienen como idioma cooficial o segundo idioma, y podemos decir que ahí está el problema. Muchos países conocen el idioma, pero no es su segundo, no es su idioma oficial, y cuando lo adquieren con un acento. O en el mismo Estados Unidos, ellos son hablantes nativos de inglés, pero tú vas al sur y encuentras un acento, pero vienes al norte y encuentras otro acento. Entonces, Exacto. el problema para mí más grande fue o ha sido adaptar mis oídos a Al los acento. distintos acentos existentes en el idioma. Y Sí, eso es un poquito difícil, o no es fue difícil. sí, yo creo que esa parte es muy difícil cuando uno está comenzando, Ujú. porque la persona que le está enseñando a uno ya tiene un acento. Sí, Entonces uno se acostumbra a ese acento y después cuando uno va a la realidad, uno escucha diferentes acentos y uno, bueno, pero ya va, yo aprendí esto y que...
Sí, sí, tienes razón. Ese es el punto, los acentos. Pero lo importante es no tener miedo, Exacto. tener una buena seguridad, estar seguro de ti mismo y ya cuando tú entres en hablar con alguien, inmediatamente tú vas a poder, si tienes la preparación y claro está, si estás seguro de ti mismo, tú vas a fluir. No hay problema con eso. Exacto, estoy de acuerdo. Ujú. Sí. Vamos con la otra. ¿Cuánto tiempo te tomó aprender inglés para poder establecer una conversación con una persona nativa? Bueno, yo diría que todo va a depender, bien. Un aproximado de 6 7 u 8 meses, yo entiendo que fue el periodo que me tomó a mí para yo poder hablar con alguien nativo, porque en el proceso de formación, cuando tú estás aprendiendo un idioma, tú primero aprendes vocabulario, gramática y todo lo demás, pero hay muchas cosas que no te ayudan con la parte de hablar con un nativo, porque tú a veces sabes inglés, pero cuando entras en contacto directo con un nativo, tú a veces tienes miedo, a veces entiendes que no eres no estás suficientemente preparado. Entonces, ahí, cuando ya tú llegas a los 6 meses, se supone que tú manejas los tiempos, todos, el pasado, Exacto. el presente, el futuro, pero también manejas los tiempos ya condicionales o los perfectos. Y ahí cuando tú llegas a conocer, a tener un buen vocabulario y a manejar los tiempos, es cuando ya tú estás preparado para afrontar a alguien que es nativo. Entiendo yo. O sea, como tú dices que, pero tú estudiabas siempre, o sea, tú estabas estudiando todos los días de la semana, 3 días de la semana, porque sabes que la gente pregunta, dice, ¿qué necesito yo? 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, 5 veces a la semana. Eso me asegura a mí que en 3 meses ya yo sé todo. En 5 meses ya yo sé todo. ¿Cómo era tu rutina? ¿Cómo Bueno, estabas aprendiendo? mi primera rutina, vamos a decirte primero cómo fue mi primer contacto con el inglés. Ok. Mis padres, o mi padre y luego mi hermano, mi padre trabajaba en hoteles y tenía ciertos conocimientos de idiomas y yo al verlo me motivé. Ok. Entonces, mi hermano también, siguiendo los pasos de mi padre, aprende inglés y ahí es cuando yo digo, bueno, se ve bonito hablar otro idioma, comunicarme con más personas y como me gusta estar en contacto con la gente, servir, ser alguien que sirve a los demás, digo yo, bueno, aquí está la clave. Y me interesé por el inglés y comencé a aprender por mí mismo. Pero ya luego me inscribí en una escuela unas 3 veces por semana. Era una escuela bastante pequeña, pero ahí me inscribí. Pero también, al junto de la escuela, yo estudiaba en el bachillerato. Yo tenía 14 15 años y mientras iba al instituto, también iba a la escuela donde daban un buen nivel de inglés y ahí pude ya ir mejorando. Es decir, que tiene que ser algo progresivo. Tú comienzas con un día, 2 días, pero todo depende de cómo se adapte a ti. Yo tuve la ventaja de que pude hacerlo. O sea, tú estabas en el liceo Ujú. y estabas en la institución, pero tuvieras clases 4 veces a la semana. Tenía clases 3 veces a la semana en el instituto, más en la escuela también tenía clases unas 2 veces a la semana, tal vez. Y en tu experiencia, ¿eso fue suficiente? Entiendo. Entiendo que no es suficiente, porque para los idiomas recuerden que es algo totalmente nuevo y que es inclusive que a través de los idiomas que estudiamos las culturas, entonces se requiere de mucho más tiempo, a veces de unos 4 o 5 días por semana, más los tiempos de práctica que no solo son ir a la escuela, tú tienes que dedicar tiempo para tú aprender. Exacto, exacto. Ok, bien, sí, excelente. Bueno, ya estás escuchando que no es nada más que tú le pagas al profesor 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, no, no, no. Tú tienes que, además de eso, dedicarle más tiempo al idioma, a estudiar y practicar, dedicar tiempo a practicar. Y algo que yo siempre digo en las clases, que para tú poder hablar, tienes que hablar. Para tú poder leer, tienes que leer. Para tú Sí. poder escribir, tienes que escribir. O sea, además de que tú escribas en la clase, hables en la clase, escuches en la clase, tienes que hacer lo mismo en tu casa, tienes que crear esa rutina. Porque ahí ustedes van a tener cantidad de personas que van a estar aquí, que van a estar diciendo lo mismo. Sí, sí. Entonces no es algo que nada más el profesor dice. Vamos con la siguiente. ¿Utilizas tu inglés en el trabajo? ¿Sientes que tiene un uso aquí, por ejemplo, en la República Dominicana? Oh, claro, claro. Recuerda que vivimos en un país turístico y que como tal estudié hotelería y turismo y también trabajo en una institución que
directamente entra en contacto con turistas, ya sea por problemas o también para dar asistencia. Entonces, si uso el inglés, muchas de las personas que vienen aquí a Jarabacoa, donde estamos hoy, realizan un turismo de montaña, un poquito más pasivo que en otros lugares donde se dan más problemas, pero sí uso el inglés para dar asistencias y para resolver problemáticas que se presenten tanto con turistas que vienen de visita o con extranjeros, porque muchas personas eligen como segundo destino para retirarse o para que sea su segunda casa la República Dominicana, un país como este. Exactamente. Y ya tenemos muchísimas personas aquí viviendo, entonces Sí. Jarabacoa es uno de los, yo estoy seguro que es uno de los lugares donde más hay extranjeros viviendo ya de retirada. ¿Tú piensas que es importante que las personas que están prestando servicios aquí en la República Dominicana, por ejemplo, en el caso de Jarabacoa, que está creciendo en este nivel turístico, aprendan inglés? Claro, recordemos que, tal y como mencioné anteriormente, el inglés es uno de los idiomas más hablados como segunda lengua en muchos países. Tenemos un aproximado de 195 países y si contamos los euroasiáticos serían más, pero unos 58 países de esos 190 y tantos hablan inglés como segundo idioma. Entonces, el inglés es un idioma que es prácticamente global. Se utiliza para las comunicaciones, en los deportes, en las computadoras y en muchas otras cosas. Y todo, donde sea que tú llegas, vas a encontrar a alguien que hable inglés. Y ahí está la clave. Si tú vienes aquí a mi negocio y yo tengo un hotel o tengo una tienda, si yo encuentro a alguien que pueda comunicarse en inglés con una persona que viene de Francia, es algo que es productivo, que es bueno. ¿Por qué? Porque van a tener la oportunidad o la facilidad de comunicarse fácilmente. Entonces, Exacto. es bueno. Ok. Bueno, déjame decir eso también. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de tener muchas relaciones con diferentes personas de diferentes países y con las personas que he tenido aquí, como clientes o personas con las que he podido relacionarme, una de sus inquietudes, es que no consiguen la forma de conseguir personas que les presten un servicio en su idioma, o en este caso del inglés, porque como lo dice el señor Cisneros, el inglés es un idioma universal. Entonces, alrededor del mundo eso es lo que se utiliza para comunicarse cuando no existe otro idioma o cuando la persona no habla el idioma nativo de ese país, si es francés, alemán, etcétera. Siempre el alemán o el francés o el italiano aquí piensa que va a conseguir una persona que hable inglés porque es un idioma universal. Entonces, para esas personas que ya tienen una base básica de inglés que viene de otro país, y venir aquí a encontrarse con una persona que solamente habla español, que está prestando un servicio, se le crea un grado de dificultad mayor, ¿okay? Un reto mayor. Entonces, nada, la recomendación es que todas las personas que son dueños de negocio, están prestando un buen servicio, este, poder crear una oportunidad en su rutina de aprender el idioma, de aprender inglés, para que se abran muchísimas puertas. Sí. ¿Okay? Vamos con la otra. ¿Cuál sería tu consejo para los que nos están escuchando y quieren aprender el idioma, quieren aprender inglés? Ok. Esa es una muy buena pregunta. Yo, cuando me mandaste el script, dije, bueno, esta es la mejor pregunta. Y pensé, wow, ¿cuál sería la forma de yo verdaderamente aprovechar y poder influir en las personas para que tomen este consejo como positivo y puedan sacar provecho? Bueno, ahí dije yo, os resumí esta pregunta en tres Ok. valores. Okay, very good. En primer lugar tenemos la determinación. Hay muchas personas que te elogian, yo estoy seguro porque tú hablas inglés, francés, italiano y demás. Y dicen, Roger o Miguel, wow, qué bien se te da hablar inglés, yo quiero aprender. Cuando nos veamos otra vez voy a aprender. Pero no se determinan, no toman la determinación, no toman la decisión y dicen, me voy a inscribir en el curso y se inscriben. En segundo lugar, yo diría que tenemos la paciencia. Recuerda que no todo se da de la noche a la mañana. Un niño comienza para caminar, tiene que primero gatear. Luego de gatear se va parando y demás. Entonces, cuando ya tiene la fortaleza, ahí es que comienza a caminar. Entonces, la paciencia es un valor bastante importante porque
así uno no se desespera. Hay personas que comienzan a estudiar inglés hoy y ya mañana quieren hablar y no es así. Tú tienes que primero comenzar a adquirir una base de vocabulario, luego gramática, luego fonética y muchísimas otras cosas más para poder hablar correctamente. Entonces, número 2, la paciencia. Y por último, tenemos algo bastante importante. Por último, tenemos la persistencia. Hay personas que comienzan ese curso, tienen la determinación, son pacientes, pero ya a la larga se cansan. Entonces, tienes la determinación, tienes la paciencia, pero sin la persistencia no puedes llegar. Hay personas que comienzan el curso, pero no lo terminan. Y así hay muchas personas que mañana dicen, wow, Miguel, yo comencé una vez un curso de inglés, pero nunca pude terminar. Yo siempre he querido aprender. Y ahí está el truco. Hay que ser persistentes en nuestras decisiones. Tú comienzas algo, trata de terminarlo de la mejor manera posible para que puedas mañana conseguir la meta que te propusiste antes. Excelente, no tengo más nada que agregar, eso es oro en polvo, como dicen. Excelente, muy bien, muy bien. Vamos con la otra. Bueno, estas dos preguntas te las voy a hacer en inglés, las dos últimas vamos a hacer en inglés. No problem. We have to let the people know that we can speak English, right? Yes, yes, yes. So let's. What will be your best advice for those that are learning, that they speak English, that native speakers in Okay. English, that are trying to learn Spanish right now? What will be your best advice for them? Well, I will say two things. The first thing is do not be afraid. That's the best thing. People try to get to a place and they have something inside, they have knowledge, but they don't say anything because they are afraid. So do not be afraid. And the other thing will be do not be shy. People know things, they're not afraid, but sometimes they are shy. A little bit afraid and shy will be the same, but they're different. Some people might not be afraid, but they can keep themselves and not say anything. So you have to try to be all the time productive and proactive and try to talk. If you talk, that's the only way you will speak. And something else, that thing is really important. Make yourself a word in Spanish or in English if you're learning English. This is a good advice. For example, who is the person that you talk the most every single day? Who is the person? Me? Mm-hmm. Your girlfriend? No. Your friends? My friends, this is my students. Those Okay, are the your people, students. My students are the people that I talk The most. the most. Okay. I will say that the person that I speak the most with is myself. So if yourself create a world in English or in Spanish, speaking to yourself, that will be a really good idea because like this you will be able to create your sentences in your mind and you will be able to speak faster. So this is a really good advice, I guess. I agree with you because some of the times I talk to people and I tell them one of the best things that I have ever done to learn a language is to practice by myself. Self-talk. It's important because you create these scenarios in your mind. Like, how are you doing today? How are you feeling today? You ask yourself questions. You're training yourself, and then when it comes to happening in your reality, now you're able to get it done, and now you know how to get it done because you already practiced and you just correct, like you said before, your phonetics, the grammar. You add new words that you didn't know. So yeah, I agree. Excellent. Yeah, I agree with you. Last but not least, do you have any plans on learning another language or improving your English? Well, I would say both. I will say the two things. Well, I would say the two things. The first thing is improving my English. Once you learn a language or you start to learn a new language, you have to understand that this is not something that will end someday because this is something new. Even though you have to keep learning because tomorrow somebody will say a word that you don't know
or might say a word that you don't know. So that's important. And the other thing, I would love to keep learning some other languages. For example, I when I was in high school, I had a really good contact with French. I was really good at French. I could say a lot of words, but when I became a little bit older, I quit because I was focused into some other things. And another language that I would love to learn is Italian. So maybe I can use your services for that in the future. Maybe. So Italian and German. So I will be able maybe in the future to make the space for myself to try to learn another language like these two, because I like those. I like these two languages. You think it's gonna be easier now that you know one? Well, I think yes, because most of the languages that we know, they have the same roots. They are Romance languages. So I think there is the key. If you know one language, or if you already learn one language, you will be able to learn another faster because you already learn a language. You will know how to connect things. Even though they're not the same, they are yet different, but you will be able to connect things. You learn grammar, you will be able to learn some more grammar, even though there's languages that are really different. You know about that? I think that yes, it is easier, it gets easier, but at the same time, it gets harder because the first time is your first language. It's Yeah. just like and I like to quote Michael Jordan. He says, you know, winning the first championship, it was easy. I mean, it took a challenge, but I was able. The hunger to win the first one was there. The second one, the third one, the fourth. The last one was the hardest one because you have to take yourself into a place where you have to be disciplined as you were in the first time. You have to be hungry as that you were the first time. You have to be persistent as you were the first time. And now there's something that is running against you. Okay. The What is years. Oh, You're getting older. You're getting older. more responsibilities. You know that it's why you want to get it done. Okay. Well, the reason why you want to get it done. I think also learning a new language, you have to also recreate scenarios that you don't have right Okay. now. Like here in the Dominican Republic, we can find people that speak German, French, Italian, but there are other countries, that do not have that. Mm-hmm. And they have to find YouTube channels, they have to find movies, they have to find songs, they have to find all the resources to be able to practice their listening Okay. skills. So yeah, I agree. But I also want to highlight for the people that are listening, I want to highlight the fact that yes, it gets easier, but like he said, you have to be persistent. Those are the principles. You have to be persistent, you have to be consistent, you have to be disciplined. If you don't apply these things in the process of learning a language or learning something, you're not gonna get it done. You start, but you won't finish. Yep. So that what he said there is key. It's key to learn and to apply. I'm going to switch to Spanish. ¿Tienes algo que te gustaría decir antes que terminemos, antes que le digamos adiós a las personas que nos están escuchando? Bien, entiendo que quiero decir dos cosas. Lo primero es que cuando aprendemos idiomas, cualquier idioma, pero primordialmente el inglés, tú tienes la facilidad de conectar con más personas. Entonces es importante aprender otro idioma, pero también tienes la oportunidad de conseguir unas mejores posiciones a nivel laboral. Recuerda que cuando tú hablas otro idioma, tú tienes la puerta abierta para trabajar a nivel internacional, para trabajar online, para trabajar de distintas formas. Entonces es importante aprender otro idioma. Entonces, por último, también quiero agregar que para aprender otro idioma tenemos aquí al profesor Roger Gaviria, quien verdaderamente es un excelente profesor. Yo ya conozco muchísimos de sus estudiantes, por ejemplo a John Steven y a otras personas que han dado una mejora. Por ejemplo, si mencionamos uno, Beta Larry, wow, increíble el avance que ha tenido esa persona. Se sabe que no todo el trabajo es del profesor, que también como personas debemos de ser disciplinados, pero tú has tenido una gran oportunidad y has demostrado tu talento
al enseñarle a todos los estudiantes que yo conozco. Entonces te felicito y sugiero a las personas venir a inscribirse a la escuela de Roger Gaviria. Gracias, gracias. Nada, como dije en el primer video que estamos haciendo de podcast, estos videos no son solamente para que ustedes vean que nosotros estamos hablando, nos escuchen hablar, sino también que aprendan de las personas que están aquí, aprendan nuevas estrategias y se nutran de mucho conocimiento y vean que sí es posible aprender un idioma y ver frutos rápidamente y que no están solos, ¿ok? En este proceso. Además de eso, quiero decirles que las redes o los contactos del señor Miguel Cisneros van a estar aquí, por ejemplo, el número telefónico o un correo electrónico, dependiendo de lo que él desee que se publique, va a estar aquí. Como saben, para las personas que están aquí en Jarabacoa y desean hacer alguna pregunta, pueden pasar por Centura, hablar con Miguel Cisneros, excelente persona, honesto, atento y siempre en punto. Una cosa que yo y otras personas más, digamos que apreciamos muchísimo, porque para los que somos latinoamericanos sabemos que la hora es algo, es una constante variante. Nunca es 8 en punto, sino 8 y media, puede ser 9, 10, nunca son las 8. Entonces, nada, te agradezco muchísimo por participar, por venir por acá, por compartir, por ayudarme a, a guiar, si se puede decir, a las personas, a enseñar a las personas que están interesadas en aprender idiomas y que tengan otro punto de vista, tengan a otra persona también diciendo su parte, su historia. Nada, sin más nada que decir, nos despedimos, les deseamos un excelente día, cuídense muchísimo y nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima.